Segundo libro de Crónicas, capítulo 11, leemos del 1 hasta el 23. ¿Alguien dice amén? ¿Tiene tiempo para leer conmigo? Amén. Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Hago la pregunta antes de seguir: ¿encontraron segunda de Crónicas? Sí, amén. Así para seguir leyendo. El versículo 2 dice: mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y se fueron contra Jeroboam. Y no fueron contra Jeroboam, perdón. 5. Y habitó Roboam en Jerusalén, edificó ciudades para fortificar a Judá, edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulán, Gad, Maresa, Sif, Adorián, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas en Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes, provisiones, vino y aceite. Y en estas y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, las fortificó pues en gran manera. Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posiciones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. No sé si su Biblia dice lo mismo. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Tomó Roboam por mujer a Malaalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abigail, no sé si lo mencioné bien, hija de Eliab, hijo de Isaí, de la cual se dio a luz estos hijos: Jeús, Samarías y Saam. Después de ella tomó a Maca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Ataí, Sisá, Selemín. Pero Roboam amó a Maca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. 22. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá
y a Benjamín. Cuando usa la palabra Judá y Benjamín se está refiriendo a las tribus, no a una persona solamente. Y por todas las ciudades fortificadas, y le dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Bueno, es una historia que leímos, que va entrelazada muchas cosas. Decidí leer esta porción porque aquí es donde vamos a centrar el mensaje, y aquí vamos a encontrar muchas cosas en el camino. Así que vamos a entender esta parte adelantito. ¿Qué le parece si oramos, hermanos? Oramos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu grande amor y misericordia. Te bendecimos porque tú eres Dios grande, fuerte, soberano. Bendito y adorado eres tú. Gracias por tu palabra que es bendita. Ayúdanos, Señor, a poder explicarla, entenderla, hablarla, Señor, pero también a atesorarla en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta preciosa hora. Bendice al pueblo, bendice a tus hijos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Solo que por favor no se me vaya a dormir. Hay algo que debemos de entender en esta historia de la Biblia, y es que tenemos hoy un personaje delante de nosotros que, si nosotros lo consideramos bienaventurado, yo pienso que lo podríamos identificar un poquito mejor. Entendamos que en esta historia Roboam fue hijo de Salomón y nieto de David, y se convirtió en el cuarto rey de Israel, al igual que su padre. Roboam, entendamos que tuvo muchas mujeres y decenas de hijos, como acabamos de leer. Amén, hermanos. Roboam fue el primer rey de Judá, en lo que fue en el reino del sur, y fue considerado aquí como un rey malo y negligente por sus malas decisiones y por no buscar a Dios. Aquí encontramos y marcamos varias citas bíblicas, no para leerlas, sino sencillamente para que usted, si gusta subrayarlas, qué bueno. Encontramos la historia de este personaje de la Biblia en Primera de Reyes, en capítulo 11. También la encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 11. Aquí es donde tenemos estas historias fascinantes de estos personajes que nos enseñan mucha historia de lo que ellos vivieron, de lo que ellos pasaron y del trato de Dios a su vida. Entender esta historia de una manera nos enseña que este hombre estuvo rodeado de lujo, estuvo rodeado de cosas magníficas, y hablamos que él vivió dentro del palacio. En otras palabras, él nació en cuna de oro. Vamos a ponerlo de esa manera. Él nació en cuna de oro. Ahora, no nos dice lo que la Biblia sí nos emite y no nos menciona, es de la vida de Salomón, cuántos hijos tuvo. La Biblia sí nos enseña cuántos hijos tuvo aquí Roboam. Y es fascinante entender lo que la Biblia nos enseña. Ahora, entendamos aquí, como dicen por ahí, ¿verdad? Que, hermano, donde está Pablo está la astilla, ¿verdad? Así como es el tigre, así es el tigrillo. Entonces vemos aquí el mismo camino del Padre. La misma cortada del Padre la vemos en la vida del Hijo. Y la Biblia no esconde esa parte. ¿Por qué es que la Biblia relata esas historias de la vida privada o de la condición de estos hombres, y hablamos moralmente, o más bien inmoralmente? Porque el hecho de ellos tener más de una mujer, hermano, es algo que no Dios
lo estaba aprobando. En ningún momento se los aprobó a ellos. Y queremos dejar clara esa parte. Que ellos lo hayan hecho y que haya quedado registrado en la Biblia no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con eso. Pero la Biblia nos enseña esa parte interesante, porque si hay algo que debemos de marcar aquí, es que Roboam tenía todo lo que deseaba: ropa fina, banquetes de lujo, deliciosos, muchos siervos a su disposición. Incluso la Biblia dice que su madre se llamaba Naama, que era una de las princesas, o fue la princesa extranjera de la tierra de Amón. Quiere decir que ella era amonita. En otras palabras, ella fue una de las mujeres que doblegó el corazón de Salomón a la idolatría. Porque si podemos notar en la historia de los amonitas, ellos adoraban al dios de Acera. El dios de Acera, sus rituales y su ceremonia es que dentro de sus cultos hacían orgías, donde las sacerdotisas y sacerdotes que ministraban dentro de esos cultos satánicos, si así podemos llamarle en estos tiempos, porque eran satánicos, cuando ellos al terminar o en medio de su liturgia que ellos hacían, ellos entre ellos mismos tenían relaciones sexuales. Así que era un desorden estos cultos que hacían esta gente. Bueno, Salomón le hizo altar a ese Dios y adoró a ese Dios, y me atrevo a decir, aunque la Biblia no lo dice, ese es mi punto. Ese es mi punto. Creo y puedo pensar que Salomón pudo haber participado de esas ceremonias también. Porque una persona que cae en pecado, una persona que cae en idolatría, una persona que se degenera, hermano, ¿qué no puede hacer? ¿O qué no hace? ¿Me explico? Es una persona que un día conoció el evangelio y vuelve a sus andadas. La Biblia dice que no es solamente regresa el demonio que salió de esa persona, sino que Jesús dijo que entran, ¿cuántos más? 7 más entran a esa persona. Dice que si la persona un día, el Señor la liberó, la cambió, la transformó del camino que andaba y de lo que practicaba, pero si un día esa persona se descuida y regresa a sus prácticas, hermano, el diablo lo está esperando no con 1, lo está esperando con 7. Y es más terrible su condición. Bueno, sigamos hablando de Roboam. Cuando Roboam aquí tenía apenas 1 año de edad, su abuelo David falleció, y aquí fue donde su padre comenzó a reinar en Israel. Salomón reinó durante 40 años. Por lo tanto, cuando Salomón murió y Roboam su hijo asumió el trono, tenía aproximadamente 41 años. Así que Roboam era joven. Era una persona que, aunque vivió, se crió dentro del palacio, pero algo que él no tenía era la experiencia. Y eso tenemos que marcarlo. Mencioné algo, y mencioné que fue 17 años que reinó en el reinado de Judá. Mencionó esto porque en el tiempo de él es donde se divide el reinado de Israel. Se divide en 10. Recuérdense que Israel, o el reino de Israel, se componía de 12 tribus. Los 12 hijos de Jacob, Dios los convierte en tribus y los convierte en una gran nación y en una gran potencia. Cuando hablamos de David en el tiempo de Salomón, estamos hablando de un reino poderoso. No estamos hablando de 12 solamente hombres o tribus, no. Estamos hablando de cantidades, estamos hablando de un imperio poderoso en aquel tiempo. Que leímos, donde estuvimos leyendo, en Segunda de Crónicas, leímos la parte donde Roboam corrió hacia Jerusalén, a Judá, porque Jerusalén era la ciudad de Judá, vino a ser Jerusalén la ciudad de Judá, porque ahí era donde vivían o vivieron los reyes. Entonces esa parte le tocaba a él. Cuando se divide el reino con el que fue siervo de Salomón, que su nombre lo vamos a encontrar más adelante, que se llama Jeroboam, que casi se parece a Roboam. Jeroboam fue siervo de Salomón. Ahora, más adelante,
observaremos de que Dios es que se le aparece a Jeroboam para así cumplir la palabra que le dijo a Salomón, que dividiría el reino, se lo quitaría y que solamente le dejaría una tribu a su hijo por amor a David. En otras palabras, lo que Dios estaba determinado a hacer era a destruir el reino por completo que le había dado a David y a Salomón por la causa del pecado que habían cometido. Entonces, cuando hablamos de que hay dos reinos ahora que se dividieron, hay dos cabezas. Hay 10 reinos hacia el norte y 2 hacia el sur. Entonces, cuando vemos que este reino se divide, existe conflicto. Porque cuando vemos la parte que ellos lo consideran como algo correcto delante de Dios, no fue así. Hay una razón por la que hubo la división. Uno, por el pecado, que eso fue lo más grande que ocasionó el disgusto hacia el corazón de Dios. Entonces, cuando vemos aquí esta historia que sucede entre lo que fue el hijo del rey Salomón y su siervo, es entender que cuando muere Salomón, es que entonces regresa Jeroboam, que había huido a Egipto. No sabemos la causa, la razón por la que haya huido. Tuvo que haber sido algo muy fuerte que lo haya movido a Egipto. Casi la mayoría, cuando pasaba algo en Israel, huían para Egipto. En este caso sucede lo mismo. Pero cuando escucha que Salomón muere y en Siquén se reúnen para así coronar a Roboam como rey, Jeroboam regresa. Y cuando él regresa es donde existe el conflicto. Pero déjeme seguir avanzando porque es importante pensar esta parte. Ahora, al igual, la historia nos enseña que así como su padre, ahora Roboam decidió unirse a mujeres. Tuvo 18 esposas, como leímos, 60 concubinas, y engendró 28 hijos varones, 60 hijas. Y las dos esposas más importantes fueron Mahalat, hija de Jerimot, y Maaca, hija de Absalón. Ambos, la Biblia nos enseña que fueron nietas de David. Estaba entre la dinastía, estaba entre la misma sangre. Ahora, aquí Roboam asumió el trono como un nuevo monarca en Israel. Y de una manera, aquí vino a heredar el reino ya que estaba establecido. Y no solamente un reino, sino un reino rico, un reino poderoso, un reino fuerte, que cuando se divide y está el pleito, leímos que Roboam regresa y reúne de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín a 180,000 soldados de guerra para ir a combatir a Jeroboam, que le había dividido el reino. Quiere decir que estamos hablando que cuando estaban juntos, cuando las 12 tribus estaban un reino, eran poderosos, eran grandes. En otras palabras, el tiempo de Salomón que acaba de terminar, los 40 años de Salomón fueron un reinado de paz. Porque Salomón, si hay algo que hizo y que debemos de aplaudirle, fue cómo llevó a cabo el reinado en paz, con sabiduría, para poder así conquistar. Porque lo que hizo Salomón fue que conquistó fuera de sus límites. Salomón, hermano, fue un personaje extraordinario en cómo maquinar, cómo pensar y cómo hacer crecer sus negocios. Por eso que cuando hablamos de hombres de negocios, hermano, de cómo nosotros podemos crecer, miren, lea los proverbios, lea Eclesiastés, busque la vida de Salomón y usted va a encontrar cosas interesantes para poder superar y para poder crecer en muchas de las áreas. Ahora, yo sé que ahí Dios lo va a ministrar, por eso que lo estoy empujando para que usted se meta ahí. Entendamos aquí que Roboam asumió y entró al trono. Ahora, fue un reino rico, un reino abundante, donde había una administración extraordinariamente excelente. Encontró o reinó en palacios gloriosos, con un ejército poderoso, consejeros destacados y de una manera con un gran beneficio,
una herencia envidiable en esta parte. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas que le rodeaban, y hablamos de prosperidad, hermano, había algo que sí la Biblia nos enseña que le faltaba a este hombre. Quiere decir que el hombre puede llegar a tener tantas cosas, pero si hay algo que al hombre le pueda hacer falta, y sería lo importante, como en este caso, que le faltó la sabiduría a Roboam, de nada le sirvió lo que tenía materialmente. Una cosa es trabajarlo y otra cosa es heredarlo. Es mejor trabajarlo, ¿verdad que sí, hermanos? Aunque heredarlo, pues cualquiera quisiéramos heredar una fortuna. Pero como lastimosamente digo, más de algunos, y yo me incluyo ahí, nunca tuvimos una educación para poder trabajar la economía o poder multiplicar y poder, ¿cómo podemos decir? Hacernos millonarios, hermano, con lo poco que tenemos, que eso no nos enseñaron en la vida. Lo que sí tal vez creo que hemos aprendido es a ser tacaños en esa parte. Ahora, muchos dicen, no, pastor, es que a mí me gusta ahorrar mi dinero. No, y yo entiendo esa parte, que es lo que debemos de hacer, pero no se ha agarrado, pues. Mi abuela decía un dicho muy cierto: no compran plátano para no tirar la cáscara. Hay gente que tienen, hermano, cuadernos llenos de números, de todo lo que entra y de todo lo que sale, bien minuciosamente lo que gastan en su casa. Y estamos bien en esa parte. No vengo hoy a juzgarle, no. Hoy vengo a marcarle una parte importante. Porque si hay algo que nosotros necesitamos hacer, hermano, sí, es ser muy ahorradores, pero tampoco maldiga a su familia por querer ahorrar el último centavo de su entrada. Porque muchas de las veces estamos ahorrando tanto y le estamos quitando la bendición a los hijos y a la familia de gozar de lo que Dios nos da a nosotros como hombres. No dijeron amén ustedes. No tengan miedo. Y Dios bendiga a los hombres y a los padres de familia que son conscientes de las necesidades del hogar y que no se tientan el alma para bendecir a la familia. Que le dice: usted tiene una tarjeta, yo tengo una tarjeta, usted use lo que tenga que usar. Tranquila, no hay problema. No me quiero meter a problemas, mejor déjeme salirme de aquí. Porque cuando tocamos el punto de dinero, hermano, si para lo que estudiamos mucho de los hombres y también incluyendo a las mujeres, no aprendimos a ser buenos matemáticos, pero aprendimos a controlar el dinero. Y ese es un problema muy serio, muy serio. Si hay algo que debemos de aprender, es que si Dios está bendiciendo al varón en su trabajo, no es solamente para él, sino es para bendecir toda la casa, a todos los hijos, a todos por igual. Varón, vístase, cómprase lo mejor. Deje que también la hermana se vista bien y compre de lo mejor. Vista bien a sus hijos, cómprele bien a sus hijos de lo mejor. ¿Por qué digo esto? Porque no sabemos si mañana vamos a amanecer nosotros. Entonces, no se va a llevar, primero no se va a llevar nada usted con usted. Y su esposa, si le va a echar algo en la caja, le va a echar esa camisa vieja que siempre se ponía todo el tiempo.
por agarrado y tacaño, vamos a ponerle la misma camisa que usaba todo el tiempo. Sí, porque si en vida no se compró un traje, menos de muertos se lo van a comprar, pues. Así que no espere que en la caja le vayan a echar una corbata y un saco. Disfrute lo que Dios le da a usted. Sea sabio, sea sabia. Todos tenemos pensamientos diferentes, respetamos esa parte. Pero aquí estamos viendo un punto importante que necesitamos analizarlo. Entonces, cuando vemos aquí que cuando él llegó al poder, el pueblo pidió a Roboam que de una manera aliviara la carga tributaria que su padre le había impuesto, ya que era para el pueblo una carga demasiado pesada que el pueblo estaba llevando. Y aquí la carga que estaban llevando era un impuesto tributario, el pueblo. No sabemos si también había una carga material o física en la vida del pueblo, pero si les estaba exigiendo de una manera monetariamente tributo, instantáneamente los estaba presionando para que trabajaran más. Fíjense que esto, la Biblia atrás nos enseña de Salomón. Este versículo nos alumbra el foco y nos abre que Salomón, hermano, era una lanza, pues, era una punta de cuchillo, era para el pueblo. Así que Salomón no solamente entendió la vida, no solamente aconsejó, no solamente entendió el propósito de Dios a su vida, sino que era una persona que era, hermano, era exageradamente, hermano, duro con el pueblo, al grado de exigirles, hermano, tributo de lo que el pueblo no podía. Salomón se los impuso. Cuando entra el nuevo rey, el hijo de Salomón, que eso es lo que la Biblia nos está enseñando, de que ellos fueron y le dijeron a Roboam: por favor, bájanos el tributo porque se nos es muy pesado llevarlo. Como si cuando murió el viejo Salomón, para ellos fue como un respiro, ¿verdad? Que dijeron: tal vez el nuevo rey que venga nos va a considerar y se va a poner la mano en el corazón y nos va a ayudar a nuestros problemas y nos va a ayudar a nuestras necesidades, nos va a considerar más. Porque siempre que hay un nuevo gobierno, hermano, pensamos, ¿verdad? No, hombre, este nuevo gobierno, más en sus campañas políticas, no quiero hablar de política, pero es un ejemplo, y dicen: vamos a hacerles un puente, como dije el otro día, dijo alguien, ¿verdad? Pero si ni río tenemos, prometen cosas que ni existen ni existirán. El decir: no se preocupen, les hacemos puente y les hacemos río también. Porque si para prometer, hermano, ay, miremos los políticos, pues. Pero a veces cuando hay nuevas elecciones, X país, muchas de las veces tenemos una esperanza de un cambio favorable al pueblo, porque en realidad el que lleva más el peso es el pueblo. Entendamos, el pueblo es el que lleva el peso. Porque entre los ricos no hay cambios. Entre los ricos hay beneficios. No hay, hermano, pérdida entre los ricos. Porque entre ellos se codean, entre ellos se ayudan. Y como entre ellos son los que se apoyan, es lógico, son los que van a recibir siempre su parte. Eso pasa en todo el mundo. Y eso pasa en todos lugares. Y eso pasa hasta aquí, en esta nación. Entonces, ellos dijeron: vamos a ir con el rey para que nos ayude y nos baje la cuota, nos baje el dinero que debemos de dar. Y de esa manera entendamos que la historia nos enseña que ellos dijeron: es muy pesada.
Aquí hay un cuadro interesante porque la historia nos enseña que Roboam consultó a los sabios ancianos, quienes le aconsejaron actuar de una manera con moderación y atender la justa petición del pueblo. Ese fue el consejo sabio de los ancianos. Al escuchar la petición del pueblo, los ancianos le dijeron: escúchalos, atiéndelos, y de una manera que ellos puedan ver que tú estás con ellos, para que ellos te puedan amar. Ahora, la historia nos sigue enseñando, pero que Roboam siguió el consejo aquí de alguien, y no fue de los ancianos, sino la Biblia nos enseña que Roboam buscó el consejo, hermano, de sus amigos de su edad, o los jóvenes de su tiempo, que la Biblia nos enseña que buscó el consejo de ellos para ver cuál consejo le parecía mejor a Jeroboam. La Biblia dice que buscó consejo de los jóvenes. ¿Y cuál fue aquí el consejo de los jóvenes? Le dijeron, no les livianes la carga. Al contrario, le dijeron, ponle más pesada la carga al pueblo. Sí, tu padre, le dijo, les dio pesada carga, le dijo, tú castígalos, le digo, con escorpiones. Fíjese que aquí hay un punto que debemos de analizar, porque no todos los consejos de los jóvenes es imprudente. No. Hay jóvenes sabios. Tenemos que marcar esa parte. Tampoco entendamos que no todos los consejos de los ancianos son sabios. Entendamos que el consejo de un anciano debe de ser sabio. ¿Por qué? Porque ha vivido, y porque ha entendido la vida, y porque sabe cómo lidiar con los problemas de niño, de adolescente, de joven y aún de adulto. Un anciano sabe y conoce por experiencia algunos, tal vez no todos, tal vez algunos resultados de la vida. Entonces puede aconsejar sabiamente. Aunque también entendamos que hay viejos que llegaron a viejos y no han llegado a ser sabios, pues. Eso debemos de entenderlo. Porque hay gente vieja, hermano, que han cometido un error, dos errores, y siguen cometiendo el mismo error de la vida. Yo me atrevo a decir que mucha gente vieja se van a ir con el mismo problema a la tumba, que nunca van a arreglar en la vida. Y ese es un problema que tenemos en la vida. Ahora, entendamos aquí hubieron dos consejos, de ancianos sabios y de jóvenes, hermano, que no fue sabio el consejo. Ahora, aquí está la pregunta: ¿por cuál consejo se fue el rey? ¿Se fue por el consejo de los ancianos o se fue por el consejo de los jóvenes? La Biblia dice que agarró el consejo de los jóvenes, y ahí es donde comienza el conflicto entre el pueblo y el rey. Si hablamos hoy de nuestro tiempo para entenderlo, ¿qué fue lo que pasó en ese entonces? Fue que pasó que comenzaron a haber manifestaciones en contra de lo que el rey impuso, el doble de lo que su padre había puesto. Entonces el pueblo, hermano, no le gustó. Y vino conflicto. Ahí es donde entra la Biblia, donde dice la Biblia que cuando Jeroboam escuchó que habían llevado a Jeroboam a Siquem para ponerlo como rey, entonces la Biblia dice, Roboam. La Biblia dice entonces que Jeroboam vino de Egipto para venir y ver qué se podía hacer. Cuando el pueblo se dieron cuenta que había llegado Jeroboam, con todo el pueblo se fueron con el rey a pedirle clemencia y ayuda. Y ahí es donde entra el cuadro, donde el rey no quiso escucharlos y les puso doble carga encima. Pero les dice, regresen en 3 días y vamos a ver qué podemos hacer. Vinieron el pueblo y la respuesta fue
la misma. Ahí es donde entonces comenzó el pleito, se dividió el pueblo, 12 tribus, hermano, para el norte, 10 tribus para el norte y 2 para el sur. Ahí es donde entra el conflicto. Entonces el rey Roboam se enoja porque el pueblo se fue con Jeroboam a hacer otra nación, otro pueblo, y eso no le gustó a él. Y ahí es donde entra la parte de que cuando había reunido 180,000 soldados y que iban a hacerle guerra a sus hermanos, es donde sale el profeta de parte de Dios y los para en el camino. Le dice: ¿a dónde van ustedes? Les dice: regrésense. ¿Cómo es que ustedes van a ir a pelear con sus hermanos? Dios le dice a través del profeta: yo fui el que hice para que esto sucediera. Es que ya Dios había hablado. Ya Dios había hablado. Dios había hablado a través del profeta, hermano. Le había hablado a Jeroboam también. Había ya mencionado que el reino se iba a dividir. Dios le habló a Salomón. Le dijo que le iba a romper el reino por uno de sus siervos de él. Mire, hermano, debemos de entender esta parte importante. Las cosas que pasan en la vida no pasan por pasar. Las cosas que suceden no pasan solamente por suceder. Ya Dios, hermano, no solamente las tiene bajo control, sino ya Dios las había marcado de antemano en la vida. Nada agarra a Dios de sorpresa. Nada está escondido delante de Dios. Dios tiene todo controlado desde el cielo hasta la tierra y a la profundidad de la tierra. No hay nada oculto para Dios en la vida. Ahora, yo le estoy marcando rápido todos estos puntos, porque si hay algo que debemos de entender aquí, es la decisión inmadura que llevó a la división del reino de Israel. El pueblo, sintiéndose injustamente tratado por un joven rey, hermano, se rebeló. Las tribus del norte se separaron y formaron su propio reino, dejando a Roboam con solamente una parte de ese gran país de lo que su abuelo reinó. Y aquí entendamos que solamente dejó 2 tribus. La tribu a la que él pertenecía era de Judá y la tribu de Benjamín. Dios le dice que solamente le dejaría una tribu, claro, que era la de Benjamín, y la tribu a la que él pertenecía eran 2. Entonces 2 contra 10 era demasiado. Pero aquí entendamos algo interesante en esta parte, porque si la Biblia nos enseña que Dios le habló, Dios se le reveló a través de los profetas, le llevó profecía, le llevó mensaje, y ellos no quisieron hacer caso al llamado y a la palabra de Dios, e hicieron, hermano, todo lo abominable delante de los ojos de Dios. Entonces Dios no estaba contento con ellos. Dios no estaba contento con ellos. Ahora, marquemos 2 cosas bien importantes para poder cerrar este cuadro, porque yo quiero cerrar esto. Y marquemos 2 pecados grandes en la vida de Jeroboam. El pecado número 1 que podemos notar y considerar fue la arrogancia y la codicia. 2 cosas que le afectaron a Roboam fue el orgullo y fue la insensibilidad al tratar con la petición del pueblo de aliviar la carga tributaria a la vida de ellos. Entonces entendamos aquí que Roboam, el rey, el hijo de Salomón, no fue una persona sabia, no fue una persona que reinó para el pueblo. Me estoy entendiendo. Fue una persona que trató de reinar para él, para su orgullo, para su codicia, para su propio pensamiento y no para el pueblo. Si hay algo que debemos de marcar hoy, hermano, es que en las naciones se ponen presidentes, se ponen reyes para el pueblo.
Si hay algo que debemos de marcar dentro de la iglesia, es que el liderazgo es para el pueblo. El pastor es para el pueblo. Es que esto está muy adentro, hermanos. Nos llevaría mucho tiempo dialogar este punto. Porque si hay algo que yo tengo que marcarle a usted, es que yo no fuera pastor si no hubiera iglesia. ¿Me explico? Y si no hubiera pastor, tampoco fuera una iglesia normal, fuera una iglesia anormal. Porque si no hay cabeza, no se puede llamar tampoco una iglesia normal en esa parte. Usted dirá, sí, pero Cristo es la cabeza. Yo entiendo eso, yo estoy de acuerdo en eso. Pero si no hay una cabeza, difícilmente no caminamos. Es como el hogar, aunque esté el marido ahí sentado, pero si no sabe guiar y gobernar su hogar, ¿de qué sirve pues? Entonces tenemos que entender, hermano, que Dios ha establecido órdenes y ha establecido leyes. Entonces, si nosotros como hombres y ustedes como mujeres de Dios entendemos, hermano, el propósito y el deseo de Dios a la vida de nosotros como iglesia, entonces entendamos que la vida del liderazgo, la vida dentro ministerial, como usted pueda llamarle, administrativa dentro de la iglesia, hermanos, no es para poder, número uno, enriquecernos. Número dos, no es para abusar. Número tres, no es para llenarnos de gloria por lo que podamos tener. No, sino entendamos que nosotros somos siervos. Somos, hermano, ¿cómo podemos llamar? Parte del pueblo. Sin el pueblo no somos, y el pueblo sin nosotros también no son. Entonces nos necesitamos mutuamente todos. Yo los necesito y ustedes me necesitan. Amén. Yo los necesito a ustedes. Y yo se lo digo público. Los necesito a todos ustedes para hacer la obra de Dios. Ustedes me necesitan a mí. Sí, porque tenemos que ser claros, pues. Hay que ser claros. Sí, porque usted dice, no, pastor, porque es que yo aquí, yo hago mi propio mundo. Y tal vez usted en su misma cabeza tenga su propia iglesia. Usted es el pastor, usted es el líder, usted es el diácono, usted es aquí, usted es allá. En su cabeza usted tiene una iglesia. Porque así somos muchos. Hay gente que están en las iglesias, pero no se sujetan a la iglesia, que está establecida. Tienen su propio mundo, tienen su propio culto. Está la alabanza y ellos están en otra cosa, pues ellos están en otra cosa. Hay que hacer algo, ellos están en otro ambiente, ellos están en otro mundo. Ellos están, no sé dónde anden, pero están en otras cosas. No, tenemos que entender de que el reino de Dios, en el reino de Dios todos somos siervos. En el reino de Dios todos somos útiles. En el reino de Dios todos servimos a un rey, y ese es a Cristo Jesús. Usted tiene que entender eso. Ni usted ni yo nos mandamos solos. Hay alguien que nos manda, y ese se llama Cristo Jesús. Trabajamos juntos, pero no trabajamos para el hombre. Tenemos que aclarar eso. Trabajamos y hacemos las cosas como trabajando cerca del hombre, pero la Biblia dice como para Dios. Todo lo que se le ponga a hacer, hágalo, y hágalo como para Dios. No lo haga para el hombre, no lo haga para el pastor. Porque si lo hace para el pastor, yo sé que lo va a hacer mal. Y no, aquí no queremos hacer las cosas mal, queremos hacerlas bien, porque las estamos haciendo para alguien que es perfecto, para alguien que es grande, para alguien que se merece lo mejor de nosotros. Muchos piensan que lo que hacen es para uno. No, hermano, con todo respeto yo se lo digo a usted. Lo que usted hace no es para mí. Y por eso algunos dicen, como salga lo vamos a hacer. Dice, ya que es para ustedes, hermanos.
Dijo una hermana en cierta ocasión, dijo, yo venía muy bien de la garganta, porque ese es el problema de todo, la garganta, ¿verdad, hermanos? Cuando tenemos un privilegio. No sé qué pasó, dijo, pero ay, hermano, dice, es que él es el diablo y siempre le echamos la culpa al diablo. No vengo a defender al diablo tampoco. Dijo, ay, es que es el diablo, hermano, dijo, estando aquí al frente. Y dijo, pero como salga, dijo, con tales para Dios, dijo, ahí nos vamos. Ese es el problema que tenemos. Porque pensamos que a como salga y a como venga, de todos modos Dios lo va a recibir. No se crea eso usted. No se lo crea. No se meta eso usted a la cabeza, esa idea rara, errónea, humanamente. No se la meta usted a la cabeza. Si hay algo que nosotros vamos a hacerlo bien, correctamente, porque si hay algo que Dios se agrada, hermano, no es el sacrificio, sino es la obediencia. ¿Alguien está aquí? Caín fue rehusado, Abel fue aceptado. Y ahí usted llega a conclusión. Pero déjeme terminar porque esto está excelente. Yo quiero terminar pronto con 4 puntos importantes que quiero marcarle a usted. Entonces, entendamos aquí que la codicia, el orgullo, la insensibilidad a la petición del pueblo de aliviar la carga tributaria, en lugar de escuchar los consejos de los ancianos sabios y experimentados, prefirió seguir el consejo de los jóvenes, sus amigos de juventud, y ellos lo animaron a ser más duro y áspero con el pueblo. Si hay algo que nosotros debemos de aprender de esta falta de Roboam, es que tratando al pueblo mal, no vamos a llegar lejos. Tratando al pueblo de una manera injustamente, no vamos a llegar lejos. Tratando al pueblo de una manera, hermano, con látigo, vamos a ponerlo de esa manera, no vamos a llegar lejos. Una nación que impone, hermano, y no ayuda a superar los problemas que hay dentro del pueblo, no va a llegar lejos esa nación o ese rey. Pero hay algo que yo quiero marcarle aquí, porque aquí hay un punto importante. Aquí hay algo que a mí me llama la atención. Y es que no a todos o no todos miramos el mismo problema. Hay que ver la otra cara de la moneda. Porque hay personas que les gusta que los traten mal, hermano. Sí. Hay gente que les gusta que los traten mal. Hay gente que les gusta que los presionen. Hay gente que les gusta, hermano, que ¿cómo le podemos decir? Vamos a usar el punto bíblico. Que les impongan tributo sobre tributo. Y están felices. Están felices. Hay gente, hermano, que les gusta que les pongan carga, porque si no les ponen carga, no avanzan en la vida. Mucha gente. Y esa es una verdad, hermano. Hay gente, mire, hermano, yo me quedo sorprendido, con todo respeto, yo me voy a referir al pueblo, a la iglesia. No me voy a referir a ustedes, sino por lo que yo he visto, por lo que yo he escuchado, por lo que he tratado de cerca. Hay iglesias, hermano, hermano, que hay pastores que, hermano, yo me quedo sorprendido. Y yo digo, yo quisiera aplaudirle a ese hombre, porque cómo trata a la iglesia y no se le va la gente, hermano. No se les va la gente. No sé si tal vez yo tenga culpa en algo, hermano. Tal vez soy muy suave yo. Tal vez, hermano, soy muy suave yo, hermano, en esa parte. Tal
Tal vez hay algunos hermanos que extrañan los regaños, el golpe, tal vez extrañan, ¿verdad? Que se les exija el diezmo, que se les exija el dinero, que se les exija hacer actividades, que se les exija venir a la iglesia, que se les diga que se van a ir al infierno si no hacen esto y hacen lo otro. Tal vez muchos de ustedes extrañan eso, hermanos. Porque yo he visto iglesias, hermano, donde le dicen: si usted no ayuda, usted se va para el infierno. Y dicen muchos: ay, no, pastor, aquí estoy. Hermano, yo he sabido, yo he visto. No le vengo a contar chiste. Entonces ese es el punto que yo le estoy tocando. ¿Cómo es que hay gente que les gusta que los traten mal? ¿Cómo hay gente que les diga cosas, hermano, que lastiman sus sentimientos, que lastiman, hermano, ay, Dios mío, la vida? Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Y con todo respeto, porque yo tuve una familia hace muchos años, y era un hombre, wow, yo lo conocí, un hombre tremendo. Era un hombre que ganó demasiadas almas, trabajaba bien fuerte. Y este hombre me dijo: mire, pastor, yo vengo a quererme congregar con usted, yo he escuchado de usted, me han hablado mucho de usted. Bueno, yo quiero venir porque quiero trabajar aquí con usted. Yo le dije: ¿de dónde viene? Le dije. Me dice: yo vengo de tal iglesia. Aunque yo conozco su iglesia, yo conozco el movimiento, yo sé, le digo, de dónde viene, yo sé su principio. Le digo: entiendo, correcto, estamos bien. Le digo: ¿cuál es su punto? Y me dice: pues yo quiero trabajar aquí, quiero servir aquí. Pues véngase con toda la familia. El hombre venía golpeado, venía maltratado, venía herido, venía destruido. Y le dije: vamos a darle un tiempo para que se restaure, porque su situación es difícil. Porque sí, era difícil su situación. Sí, era seria su situación. Vamos a darle un tiempo para que se restaure y que Dios vaya tratando con usted y lo vaya moldeando. Pero yo ya con el pensamiento que iba a ser una lucha para él, no para mí, para él. Porque la lucha que él traía era que no había otra iglesia como la iglesia de donde él venía. Yo ya sabía eso. Entonces, pasó un mes, 2 meses, 3 meses. Al tercer mes me dijo: pastor, yo quiero hablar con usted. Le dije: a ver, yo lo estoy esperando. ¿Qué pasó? Me dice: me tengo que ir. Tranquilo, no se preocupe, le dije. Yo entiendo la razón. No me lo había dicho. Y se me quedó viendo. Me dice: ¿por qué? Porque yo sé el sistema, le digo. Yo conozco el sistema. ¿Y no hay otra iglesia como tu iglesia? Sí, me dijo. Ok. Solamente te quiero decir una cosa. ¿Te gusta el maltrato? ¿Te gusta el trato mal? ¿Te gusta que te golpeen y te gusta que te traten mal a ti y a tu familia? Y se quedó callado. Si eso te gusta, adelante. Si no te gusta, tienes una decisión que tomar. Y tú puedes hacerla. Porque muchas de las veces, y aquí es donde marcamos esta parte y quiero brincar para terminar, muchas de las veces nosotros como seres humanos, como líderes, hermano, cuando tenemos el poder en la mano, muchas de las veces abusamos del poder. Y somos más políticos dentro de la iglesia que más espirituales dentro de la iglesia. Y para poder servir a Dios necesitamos ser más espirituales y menos políticos dentro de la iglesia. Porque los problemas de la iglesia no son políticas, son espirituales. ¿Me explico? Y si hay algo que nosotros debemos de entender, es la necesidad espiritual del pueblo. Necesitamos entender los problemas del pueblo para poder ayudar al pueblo, para poder avanzar con el pueblo, para poder amar a Dios juntamente con el pueblo. Porque las cosas físicas, las cosas humanas, hermano, hoy están y mañana no están. Pero si hay algo que debemos de aprovechar, es el tiempo que Dios nos da aquí en la vida para poder servir mejor a Dios. ¿Alguien puede bendecir a Dios en la vida? Ahora, escuche bien esto lo que le voy a decir. Porque el segundo pecado que podemos considerar en la vida de Roboam
hablamos de la infidelidad y de la desobediencia a Dios. En los 3 primeros años, y en la lectura que dimos marcamos esa parte de su reinado, Roboam siguió al Señor en el versículo 17 donde leímos. Sin embargo, no fue constante en su fe ni en su compromiso de cumplir la palabra de Dios. Él y el pueblo abandonaron al Señor. Por lo tanto, Dios también lo dejó sin su protección. Escuche bien. Jerusalén fue invadida por el rey de Egipto, el faraón Sisac, quien saqueó todos los tesoros del rey y del templo en Jerusalén. Si hay algo que marcar históricamente aquí, marcamos que el primer saqueo que pasó en la vida de Israel antes de los cautiverios o del cautiverio de 70 años fue este. Porque si hay algo que Israel comenzó a sufrir fue cuando comenzaron a dejar a Dios y a servir a dioses paganos. Ahora, Dios se lo había dicho a Salomón. Salomón no hizo caso. Salomón desobedeció. Salomón tal vez en los últimos minutos de su vida se haya arrepentido. No sé si pasó. No pasó, no sé, hermano, en realidad, si Salomón se arrepintió y el Señor se lo llevó, pues no sé. Pero si lo hizo, gloria a Dios. Si no lo hizo, qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Ahora, en esta parte, la Biblia nos enseña de que el pueblo abandonó la ley de Dios. Dejó de caminar de lo que sus padres habían establecido. Ahora, ¿cómo fue el reinado de Roboam? Su reinado comenzó con un gran desafío. Los líderes del pueblo se acercaron para una petición, como ya hemos mencionado. Sin embargo, Roboam ignoró el consejo de los sabios. Entendamos aquí las consecuencias de las decisiones inmaduras en la vida. Las decisiones inmaduras siempre traerán dolor, traerán llanto, traerán, hermano, sufrimiento a la vida de nosotros. Roboam llegó a reunir un ejército, hermano, para pelear contra sus hermanos. El gobierno de Roboam, hermano, estuvo marcado por conflictos, por falta de sabiduría. Ahora, llegó el momento de morir. Llegó el momento entonces de que su reinado tiene que pasar a manos de otro, lastimosamente. Su reinado fue marcado como un reinado de maldad, de pecado, un reinado inmaduro, un reinado que no usó la ley o el camino correcto de sus padres, sino que se apartó de la ley de Dios. Hermano, si hay algo que debemos de marcar es la historia de su vida de él, que aunque haya nacido en cuna de oro, pero nació bajo un juicio de Dios. Hermano, ay Dios mío, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Porque si hoy nosotros estamos aquí es para marcar la diferencia en la vida, no solamente de nosotros, sino en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, en la vida, hermanos, de nuestras generaciones. Que sepan que hubo una mujer, que hubo un hombre que amó a Dios en la vida. No importa que probablemente en algún momento haya sido golpeado, lastimado, estropeado, abusado, hermano, emocionalmente, físicamente, mentalmente, pero se paró sobre sus pies y comenzó a caminar con Dios, y Dios comenzó a levantarlo, Dios comenzó a restaurarlo, y hoy podemos decir que es una mujer, un hombre de Dios que ama a Dios con todo el corazón. Que eso hable nuestras generaciones el día de mañana. Y que no sean golpeados nuestros hijos, nuestras generaciones, por lo que un día nosotros nos dejaron las marcas en la vida. Porque esto afecta. Las malas decisiones de David afectó la vida de Salomón. Las malas decisiones de Salomón afectó la vida de Roboam. Y las malas decisiones de Roboam
afectó a su descendencia hasta que llega a Asa, que ese será otro tema interesante, hermano. Pero el punto hoy, que estamos hoy entendiendo, es que Roboam quedó marcado como uno de los reyes malos de la historia. Cuando la historia nos enseña que su abuelo fue un hombre de Dios, un hombre que amó a Dios, pero falló. Aunque fue restaurado, pero falló. El papá, aunque fue un hombre sabio, inteligente, y que se le apareció Dios, falló. Dios le dijo a Roboam que no se apartara, que buscara, y no quiso tampoco. Y las consecuencias son grandes. Ahora yo le hago la pregunta a usted, porque yo quiero terminar. ¿Cuál es o cuál debe de ser la importancia aquí de obedecer a Dios? ¿Por qué es importante obedecer a Dios? Es la pregunta. ¿Por qué es importante obedecer a Dios? Respóndase. ¿Por qué es importante obedecer a Dios? ¿Por qué debemos de ser obedientes a Dios? ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría y prosperidad viene cuando seguimos los caminos de Dios y obedecemos sus mandamientos. Quiere decir que la obediencia hacia Dios nos lleva y nos trae bendiciones a la vida de nosotros. Si hay algo que nosotros deseamos son bendiciones, entonces seamos obedientes a Dios. No podemos ser bendecidos si no somos obedientes. Amén, hermanos. Entonces hablemos ahora cómo podemos nosotros tomar las decisiones cuando ya tenemos la sabiduría de Dios. Porque la Biblia dice, el mismo Salomón dijo que el principio de la sabiduría es. Entonces hablemos que ya tenemos la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos tomar esas decisiones con esa sabiduría? ¿Cómo podemos usar la sabiduría de Dios para tomar decisiones en la vida? ¿Cómo? Pregúntese. ¿Cómo yo puedo usar esta sabiduría que Dios me ha dado? ¿Cómo la puedo aplicar? ¿Cómo puedo utilizar esta sabiduría que Dios me ha dado a mí? Si hay algo que debemos de aprender en esta parte para poder saber usar la sabiduría de Dios que Dios nos ha dado a nosotros, es una cosa importante que debemos de hacer: buscar claro la dirección de Dios. Ya Dios nos dio sabiduría, pero ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría nosotros? Si hay algo que la Biblia hoy nos enseña, es que este joven rey no buscó consejo de los sabios. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer ahora? Es buscar consejos de los sabios. Ahora, ¿quiénes son esos sabios? Que esa es la gran pregunta. ¿Quiénes son esos sabios? Esos sabios son la gente que, hermanos, son íntegras. Esa gente es la gente que son fieles a Dios. Esa gente que dan el ejemplo de la fe, que aman a Dios con todo el corazón. Porque no todos, hermanos, dan ejemplo de que aman a Dios. En otras palabras, nosotros no podemos ir a pedir consejo, hermano, a cualquier persona. Si tenemos la sabiduría y el conocimiento de Dios, hermano, por favor, no le vaya a pedir un consejo al borracho de la esquina, pues. No le vaya a pedir consejo a la mujer que conoce a todos los del barrio. Sí, porque ese es el problema que tenemos. Que tenemos problemas en la semana, el fin de semana, y el lunes vamos con la amiga del trabajo, con el amigo del trabajo, y ahí nos descosemos todo y le decimos: mira, fíjate que este problema, y le dice: ¿qué me aconseja? Cuando el hombre y la mujer están tal vez en divorcio, hermano, y uno pidiéndole consejo a esa gente pecadora, a esa gente que tiene más problemas que nosotros. ¿Usted qué cree que qué consejo le va a dar a esta persona? ¿Va a ser sabio?
Entonces, ¿dónde tenemos nosotros como mujeres y hombres con la sabiduría de Dios? Buscar el consejo sabio de la gente sabia que tienen el temor a Dios. Porque si hay algo que debemos de decir, que dentro de la congregación hay gente que se consagran, hay gente que aman a Dios, hay gente, hermanos, que han pasado por la vida y nos pueden dar un consejo sabio a nosotros. No busque a cualquier persona para que lo aconseje. No busque por el internet quien lo aconseje. No ponga, porque el problema es que hay mucha gente que cuando vienen a pedir consejo al pastor, hermano, mire, ya medio mundo lo ha pastoreado por Facebook, por Instagram, por X. Ya lo pastorearon todo el mundo, hermano. Y ya le van a decir a uno, pastor, ¿usted qué opina? Cuando ya recibió 1000 opiniones. A ver si el del pastor concuerda, pues. Si usted va a buscar consejo, busque consejos de mujeres y de hombres de Dios, que aunque, hermanos, son escasos, pero todavía hay, pues. Son pocos, pero todavía hay. Todavía hay hombres y mujeres de Dios. Que el Señor le dijo a Elías, todavía hay 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, que están por ahí escondidos, pero están ahí de pie, están intercediendo, se guardan del pecado, se guardan de la falsedad, se guardan de la hipocresía. Ahí están, hermano. Busquemos a Dios y consagremos nuestras vidas. ¿Hay consecuencias en la desobediencia? Sí, hay consecuencias. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Por eso que debemos permanecer fieles a Dios para experimentar su protección y bendición a nuestras vidas. Si hay algo que debemos de hacer es permanecer en Dios. Algo que no hizo este rey fue que no permaneció. Y le vino destrucción a su vida, a su reino, a los suyos. Pero si hay algo que Dios nos promete a nosotros, es protección. Pero ¿cómo es que vamos a nosotros a tener protección de Dios? Cuando permanecemos fieles a Dios. ¿Cómo nosotros podemos servir a Dios? Dos cosas bien importantes. Y es con humildad y compasión. Nosotros como líderes, especialmente los líderes, debemos, hermanos, de servir con bondad y empatía, especialmente cuando hablamos de liderazgo, hermanos. No podemos ponerle el pie a la gente. No podemos nosotros, hermano, como decir, fue herido y todavía meterle la lanza para que le siga doliendo. No. Yo creo que la iglesia, hermano, ha sido llamada a consolar, a restaurar, hermano, a poder levantar y no a poner el pie, sino a levantar para poder ser restaurados a través de la misericordia y del amor de Dios en la vida. El ejemplo lo tenemos del buen samaritano. Ahí está el ejemplo. Porque mientras más conocimiento tenemos, mientras más tiempo estamos en la iglesia, mientras más ministramos, mientras más sabemos de aquí, mientras más sabemos de allá, menos sensibles nos hacemos a las cosas de Dios, hermanos. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos sensibles, hermanos, que seamos personas que tengamos compasión por los demás, hermanos. No importa cómo está el país, no importa cómo está el país, hermano, en 3, en 4, en 5, y aunque tal vez nos odien y no nos quieran ver porque somos de este color, hermano, como decimos, achocolatados, hermano. Si hay algo que el cielo yo creo que va a estar lleno, hermano, es de gente de este color, hermanos. Así que discúlpeme, ¿verdad? Pero con el hecho de que la gente no nos quiera por nuestro color, no quiere decir que nosotros odiemos también. No. La Biblia nos enseña que si nos odian y nos maldicen, que nosotros bendigamos a los que nos maldicen. Bendigamos
Bendigamos. Si hay algo que debemos de hacer, es bendecir esta nación, porque es donde estamos, es porque donde hemos venido, donde se nos ha abierto la puerta, donde hemos crecido, tenemos nuestra familia, es donde podemos avanzar. Hemos visto la mano de Dios. Hay que bendecir esta familia, este país. Hay que bendecir esta nación. Que Dios bendiga este país, que Dios tenga misericordia y que Dios haga resplandecer su misericordia sobre nosotros. No hagamos como Jeroboam, como Roboam. No hagamos como estos dos hombres que se inclinaron a la idolatría y vino juicio de Dios sobre de ellos. Hagamos como hizo David, se arrepintió, se humilló y buscó a Dios, y Dios tuvo misericordia de él. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga más en esta preciosa hora.